Pues, bienvenidos a este live programado para el día de hoy. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Giovanna? ¿Todo bien? Bueno, esto ha sido veloz. Te cuento que esta conexión ha sido veloz, veloz en comparación a las anteriores conexiones que he tenido con mis invitados, donde sí me tomó un poquito más de tiempo establecer la conexión. Así es que vamos a dar unos cuantos minutitos para que las personas se vayan conectando. Tenemos ya dos personas mirándonos. Bueno, la verdad es que lo que buscamos aquí es que en este momento de conversación que tiene como centro la Kabbalah, nos invite, ¿no? También a quizás interactuar durante la transmisión, haciendo ciertas preguntas. El día de hoy estoy con Juan Carlos Cigarán, ¿verdad? Si no me equivoco. Juan Carlos, bueno, es una persona muy importante dentro de mi proceso, en una transición muy, muy difícil. Y el creador fue tan maravilloso que eh, creo que hizo que aterrizara en un grupo de estudio profundo de la Kabbalah, y eso hizo que pues en cierta forma me orientara, aterrizara, entendiera conscientemente lo que había sucedido conmigo y en cierta forma tener una conexión directa con el creador, ¿no? Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre esta herramienta, como muchas que existen, muchos recursos que nos ayudan un poco a empezar un proceso de descubrimiento, de conexión con nuestro mundo interior. El creador está dentro de nosotros y la Kabbalah creo que es una herramienta que te ayuda a conectar con el lado más, pero más profundo, y que te abre las puertas a tener una conexión directa con la fuente divina sin ningún intermediario. Bienvenido, Juan Carlos, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. Sé que es tu primera vez en Instagram, bienvenido a la plataforma. Dale, gracias. Sí, de hecho me hice el usuario por este motivo, ¿no? Por el hecho de que fueras a hacer este vivo. No, y te agradezco también la oportunidad. Me parece que sí, que la Kabbalah es una herramienta o es una forma de acercarnos en forma individual a esa fuente de vida y bueno, cuanto más difundida, más conocida sea, entiendo que es mejor, porque más personas pueden usarla para ir trabajándose a sí mismos y conectándose con, con esa fuente, ¿no? Con esa fuente universal. Uh -huh. Te agradezco mucho la oportunidad. No, Juanqui, bueno, tú eres uno de los tantos divulgadores ya de esta sabiduría. Muchos están como que hurgando, buscando, porque el ser humano, el alma humana a nivel colectivo, pues está con ese set, ¿no? De entendimiento de tantas situaciones que muchas veces nos tenemos que nosotros, pues, confrontar, ¿no? Y eh, dentro de toda esta gama de posibilidades, bueno, porque la cábala es muy, muy amplia. ¿Cómo podemos empezar a, primero, acercarnos a Kabbalah entendiendo el concepto? Porque creo que hay que desmitificar muchas cosas. La Kabbalah como concepto, como título, ha sido mal utilizada. Y aquí en el occidente, pues la limitamos a una serie de artilugios que utilizamos para Año Nuevo, ¿verdad? Así se limita la Kabbalah, pero empecemos quizás conversando un poquito sobre qué realmente es la cábala para después decir qué no es la cábala, ¿no? ¿Qué es la cábala? Yo tuve como un largo proceso antes de llegar a esto, a esta enseñanza en sí. Muchos otros caminos diferentes y que fueron como uno llevando a otro de conocimiento de uno mismo, ¿no? De tratar de corregir cosas que tenía internamente, que identificaba. Y bueno, hay diferentes herramientas que te ayudan en ese sentido. Y la cábala para mí es como
el lugar más puro en ese sentido. O sea, es una enseñanza que te da la posibilidad de conocerte en profundidad y sobre todo de conectarte con nuestro creador, que es el único que puede realmente sanarte. O sea, es una herramienta, por nombrarla de alguna forma, porque es mucho más que eso, es una sabiduría que, que te brinda en forma individual, en tu propio proceso y a tu propio ritmo, la posibilidad de irte trabajando y de irte transformando. Y bueno, y como es tan poderosa, vamos a decir así, se puede usar de muchas maneras, de acercarse a la divinidad y transformarse uno con esa intención, o puede usarla con otros objetivos. Y también en ese caso te va a dar también resultado. Entonces, depende mucho, y por eso yo entiendo de que hay muchas maneras de acercarse a esta enseñanza y que está tan abierta. En el recorrido que hacemos nosotros siempre tiene que ver con un trabajo en uno mismo, o sea, con un trabajo de personas que realmente quieren, que identifican carencias en su propia persona y que quieren transformarlas, que quieren solucionar eso, vamos a decirlo así. Ahora, hemos puesto como título nosotros Cábala para principiantes, ¿no? Eh, Cuando tú llegas a conectar con esta sabiduría, realmente te abres a una dimensión de la totalidad, de lo colectivo, de la unicidad. Y pues sí, la cábala, mientras más vas profundizando en ella, más compleja y más elevado el lenguaje, y el alma sola como que va entendiendo, ¿no? Mientras uno va trabajando, va elevando, pero todos tenemos acceso a esta herramienta. ¿Cómo empezar a acercarnos? Yo creo que hay pautas, ¿no? Hay como que actividades o algún tipo de ejercicios que nos ayuden a ir despertando ese, ese poder, se podría decir, que tenemos como seres únicos de conectar con esa interioridad, ¿no? Que nos va a llevar al creador finalmente. Sí, o sea, lo más importante cuando uno quiere acercarse a esta enseñanza tiene que ver con esa intención que te comentaba, de que para qué lo quiere usar. Si realmente quiere usarlo para transformarse a sí mismo y empezar un proceso de cambio en uno mismo respecto a cosas que nota que son carencias en sí mismo, en la propia persona. Si esa intención existe, Ok. la cábala te va guiando, vamos a decirlo así, Ujú, porque si bien ujú, tiene un lenguaje raro, extraño, e incluso está en idiomas incluso que ya no existen, como el ujú. arameo o el La hebreo reunión del antiguo, hebreo. Ujú, eh, todo ese lenguaje describe cosas que normalmente no conocemos y por eso son raras las palabras y los términos. Pero en la medida que uno empieza a trabajarse, empieza a descubrir de qué se trata como consecuencia de ese trabajo. O sea, lo importante es que uno quiera, que identifique que tiene aspectos que quiere cambiar y que quiere trabajarlos realmente en forma sincera, y el empezar a hacer ese tipo de ejercicio, por nombrarlo de alguna forma, va a ir llevando a la persona a conocer el lenguaje y a conocer los términos. No es una limitante para nadie comenzar este tipo de actividad, al contrario, o sea, lo que sí se necesita es esas ganas o esa intención de trabajarse a sí mismo, que de hecho es algo que, que es difícil de hacer, es muy difícil de hacer. Y bueno, de hecho los grupos no tienen mucha gente porque no hay muchas personas que lo quieran hacer con tanta dedicación, porque lo que sí exige la Kabbalah es mucha dedicación, no es un trabajo sencillo el trabajarse uno mismo,
y bueno, las personas a veces dedican su tiempo a otras cosas y no a eso. Entonces, de ahí es que son grupos chicos. Pero todo el mundo que tenga esas ganas va a poder hacerlo. No, no hay otra limitación. Ujú. Bueno, entonces, como punto de partida es tener una intención sincera y transparente, de querer realmente trabajar. Y yo creo que ya estás adelantándote un poquito más porque es una premisa importante, ya que el camino no es un color de rosa, como la canción que está de moda sonando de TikTok. De color de rosas es la vida hermosa. La Kabbalah te lleva por caminos tan sinuosos que son completamente tuyos y hay que tener bastante fuerza de voluntad, bastante valor. No sé, es hermoso. Como bien dices, no todos resuenan con esta sabiduría antigua, a pesar de que está abierto para todos, porque justamente te invita a revisar todo lo que está dentro de ti, lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestras emociones. Y la Cábala habla mucho de la intención del corazón, ¿no? Lo relaciono con lo que mencionas, ¿no? Cómo nos acercamos a esta práctica. Si bien es cierto, hay mucho lenguaje complejo y difícil, porque para mí la cábala es como encontrar la palabra correcta, es la ciencia del alma, ¿no? Más que esoterismo, yo lo vinculo a la ciencia del alma. Para mí más es ciencia que esoterismo. Y a veces tantas cosas que nos pasan no podemos decirlo en palabras y la cábala tiene justamente los conceptos y las palabras precisas. Es maravilloso cómo me pudo ubicar en tanto laberinto, ¿no? Y luego de esta intención, Juan, de este primer acercamiento, ¿qué te va a invitar a hacer la cábala? Como para ser un poquito más precisos en guiar a las personas que nos puedan estar escuchando y viendo en estos momentos, ¿no? Si esa intención está, la cábala es una herramienta que se puede usar. Lo que sí he notado muchas veces que las personas llegan a los grupos es cuando están pasando por crisis, por momentos que todos los otros caminos no le dieron una respuesta y bueno, y entonces como que no tienen más remedio, por decirlo así, Ujú, entonces, bueno, también intentan esto y ahí ven una solución real, o sea, el secreto, vamos a decir así, de la cábala es que es una conexión directa de la propia persona con, no sé, como cada uno lo llamará diferente, ¿no? Con Dios, con el Creador, con esa fuente de vida universal que está por encima de todo lo que existe. Y ese sí es un requisito, vamos a decir así. Es algo que es necesario para transitar la Kabbalah porque uno tiene que creer en que eso existe. Si una persona no tiene esa creencia, no va a poder transitar los textos porque de hecho muchas de las prácticas implican entregarse a esa fuente de vida. O sea, la persona, el ser humano, no, para la Kabbalah, ¿no? Yo siempre te voy a hablar desde lo que dice la enseñanza. ujú, No, no es capaz por sí mismo de comprender toda la realidad. Hay parte que sí dentro de la mente humana existe ese nivel de comprensión y hay parte que no, que hay parte que está más allá de nuestra capacidad o de nuestro sentir o de cualquiera sea la forma de percepción, excede a la capacidad de la persona. Y en esos momentos hay que entregarse a eso superior y en la convicción de que nuestro Creador siempre busca la armonía y el bien para toda su creación y hay que estar en esa fe, en esa confianza. Eso sí es necesario. Pero si existe esa intención de trabajo y es sincera y existe también esa creencia, la cábala te va a ir guiando a tu ritmo, independientemente del problema que sea. Y muchas veces pasa eso, de que las personas que llegan es porque están atravesando problemas complicados y bueno, y en ese sentido
es un momento ideal, porque es un momento en el cual la persona se entrega realmente a cualquier cosa que vaya llegando para salvarla y esto tiene esa característica. Ujú. Muy, muy interesante lo que mencionas con respecto a que mayormente se llega cuando el alma llega o se acerca a esta enseñanza cuando lo necesita, cuando está por momentos de crisis, ¿no? Pero en algún momento también escuché decir a un maestro, a un cabalista, pues que a veces no hay que esperar, ¿no? Es decir, muchas veces estamos tan en la comodidad, nos está yendo tan bien, pero a veces ese tan bien nos hace mantener estáticos, o sea, no hay un crecimiento, no hay una fuerza que te invite a la evolución, a moverte, a crecer. Entonces, mira cómo en la cábala de ambos lados, ¿no? Tanto desde el extremo del sí como desde el extremo del no, desde el extremo de lo más al extremo a lo menos, realmente no es algo saludable, ¿no? La Kabbalah nos habla mucho del equilibrio, entonces invitar también a los que nos están escuchando que no necesariamente debemos esperar que nos esté yendo mal para correr por una herramienta que nos ayude a responder tantas preguntas. Muchas veces el trabajo tiene que ser voluntario, sin la necesidad de que algo por fuerza mayor que viene de afuera nos mueva, porque justamente la Kabbalah enseña que los obstáculos, las dificultades son los que nos hacen crecer y evolucionar. Es la única manera, no hay otra forma. Y tú bien sabes cómo llegué tú sabes cómo llegué al grupo. Y definitivamente la opción que me mostró, ¿no? Esta disciplina fuera de una visión religiosa y más cosmogónica, me ayudó a eliminar el famoso Satanás, me ayudó a eliminar el famoso demonio, me ayudó a eliminar las famosas fuerzas oscuras, ¿no? Que mi mente, mi ser, mi energía percibía, sentía que las echaban y la gozaban, ¿no? Yo recuerdo mucho sus risas ahí en el grupo cuando llegué toda desesperada, ¿no? Pero es increíble. Eh, y ahí cae en cuenta, muy a conciencia, de que el poder que te brinda, o sea, el poder está en ti, pero no es tuyo, viene de la fuente, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, es tal cual. La cábala es una herramienta, vamos a decir así, o es una Ujú. enseñanza para conectar con esa fuente y es esa fuente en sí la que te va dando esa energía de vuelta, por decirlo de alguna manera. Pero hoy comentabas respecto a esa línea central o a ese equilibrio y es tal cual, capaz que es más acertado mencionarlo desde los dos lugares, ¿no? Porque a veces las personas están en una situación de mucha comodidad y en ese tipo de vivencias no sienten que están alejados en realidad de una realidad verdadera, están como viviendo en una burbuja, aislados de lo que realmente ocurre, de esa fuente de vida. A veces uno se acerca a la Kabbalah desde el sufrimiento, pero también ese otro extremo, el extremo de esa comodidad respecto a lo material o Ay, el internet. la Kabbalah te lleva a ese lugar central. Eh, y bueno, y entiendo de que sí, de que muchas personas no lo ven, no lo llegan a ver porque están metidos en esa realidad que ya todo lo terrenal los satisface, por decirlo así. Exacto. Lo cual no es correcto, porque eso, lo que es la satisfacción de lo que llamamos el ego en la Kabbalah, o lo que es esos deseos materiales y terrenales, en realidad nunca tienen fin. Cuando uno tiene cierto objetivo del tipo que sea, una vez que lo consigue enseguida el ego ya te pone una nueva, como la vara más alta para buscar algo nuevo. Entonces, en realidad esa persona que mencionás también está en un camino de alejamiento de lo verdadero.
Es como que uno se puede alejar hacia lo positivo o negativo, por decirlo así, y la cábala lo que te hace es ponerte la línea central, o sea, para la cábala estar bien no es estar ni en un éxtasis ni en un sufrimiento, sino vivenciar las dos cosas desde un lugar en armonía con ambos, comprendiendo de que hay momentos que uno tiene que atravesar tristeza y otros momentos en los cuales tiene que disfrutar, pero que ambos en realidad se juntan porque forman parte de lo cotidiano, por decirlo de alguna manera, pero no en extremos. Ujú. Ahora, hay una palabra que mucho se emplea, es un término que mucho se usa, ¿no? Y creo que sería muy bueno tenerlo aquí, ¿no? Y es el famoso tikkun, ¿no? El famoso tikkun del alma, que, bueno, la Cábala habla sobre la rotación de almas, ¿no? Habla mucho de la reencarnación y la explica muy bien. Quisiera decir científicamente, pero muy cerca ahí. La física cuántica ya nos ayuda un montón para sostener, tener evidencias de que todo está conectado, ¿no? Pero eh, desde, ¿cómo podríamos, a qué se refiere con ticún para que la gente sepa un poco eso, ¿no? A veces creo que es bueno traer estos términos más genéricos, que de repente más se tocan, para saber si alguien se acerca a esta herramienta, pues justamente lo que se busca es mirar esos aspectos que la Cábala llama tikkun, ¿no? Para ¿qué cosa es el tikkun? Tikkun literalmente significa corrección. Tiene que ver con, capaz que poniendo ejemplos puede quedar más claro, o sea, a lo que Ujú, llamamos con alejamientos o con carencias de la persona, capaz que pueden pensarse en lo que son los pecados capitales, por decirlo así, el enojo, la envidia, la pereza, la gula, ese tipo de hábitos que nos terminan generando problemas de diferente tipo. Primero, problemas más leves, pero pueden generar problemas de salud posteriores y que vayan creciendo en la medida que uno no abandone esos hábitos. Y cuando uno identifica esos hábitos que nos alejan de ese estado de bienestar y uno quiere corregirlo, de eso se trata el tikkun y para eso está la enseñanza. O sea, si uno sigue los consejos, por decirlo así, o las leyes que están explicadas en los textos, uno empieza a comportarse de otra manera y eso genera un cambio. Como si fuera, no sé, si nos referimos, por ejemplo, a la alimentación, como si fuera una alimentación sana respecto a que te lo da una nutricionista respecto a lo que estás comiendo y en ese sentido uno empieza a tener una salud diferente. Pero lo que te lleva a tener esa salud diferente no es el saber lo que tenés que comer, sino realmente hacerlo. Y en este sentido es igual. Lo que pasa es que la alimentación para la Kabbalah no pasa solo por lo físico, sino que pasa por lo emocional, por lo mental, por la forma como transmitimos o nos relacionamos con el entorno. Todo es energía que llega a la persona, todo es algo que la persona tiene que procesar y que despierta en la persona ciertas reacciones que pueden estar respecto a esos hábitos malos, de enojo, de envidia, de pereza, de lujuria, de diferentes aspectos que puedan resonar por ahí y si los resuelve desde ese lugar, la persona se va a alejar de esa línea y va a generarle problemas. ujú, La cábala, ese ticún de la Kabbalah tiene que ver con eso, con el identificar que uno tiene esos defectos y que los quiere corregir, porque en realidad que los tiene todo el mundo y todo el mundo los reconoce, ujú, pero no todo el mundo los quiere cambiar. Entonces, ujú, por eso que yo comento que la Cábala no es para la mayoría de la gente. La mayoría de la gente dedica su tiempo a ganar dinero, a tener familia, a dedicarse a su trabajo. No es problema eso, todo lo contrario, hay que hacer todas esas cosas, pero también habría que hacerlas lo mejor posible y para eso, si uno está en ese lugar más central, todo ese resto de actividades van a fluir mejor, eh,
y igual no se dedica ese tiempo a cada uno a sí mismo. Es como que solo se concentran en cosas exteriores. Y mirarse hacia adentro cada uno es como que no les da importancia. Y la cábala se lo da a un nivel como superlativo. Es como primero intentar ordenar la casa interna y eso va a hacer que todo lo de alrededor funcione mejor. Ujú, Tiene ese orden. Y eso ujú, tiene que ver con conectar con esa fuente superior que es lo que ordena todo. ujú, ujú. Vino a mi mente la palabra límites, ¿no? Es uno de las prácticas, ¿no? Que se menciona mucho en algunos de los textos que leemos y estudiamos. Ahorita los vamos a mencionar también, te voy a preguntar cuáles son los textos que mayormente nos congregan en estos grupos de WhatsApp. Pero resonó conmigo mucho esta palabra de límites, ¿no? Qué importante, como bien dices, es pues decir que sí al cambio, pero de verdad, de verdad ponerse el saco y a trabajar. Porque si queremos pues romper con muchas cosas que nos hacen pues daño, el trabajo, como bien dices, comienza siempre en el interior. Es que la Cábala te enseña, o sea, no quiero decir vivir al revés, ¿no? Pero te hace ver que realmente todo el principio, todo el inicio, ¿no? De cualquier cosa que creamos que se manifiesta aquí afuera, tiene que ver en el mundo espiritual. Ese es el punto de partida, ese es el inicio de todo. Y ya yendo un poco a los principios que mencionas, a los famosos mandamientos, sabemos que la Cábala se mueve bajo preceptos y principios que están conectados con las leyes universales. Y pensamos que los textos sagrados que tienen Cábala, que la Biblia que tiene Cábala, está exento de ciencia, está exento de física, y la verdad, la Biblia tiene mucho de eso, particularmente en forma general. ¿En qué se sustentan esos principios, la Cábala, particularmente la Cábala, Juan Carlos? O sea, los textos que son bases son los textos bíblicos, como mencionás, pero no desde un punto de vista religioso, sino tampoco desde un punto de vista literal, sino yendo a lo que está detrás de lo que dicen los textos. A veces esos mandamientos eh, están como muy por arriba, son muy superficiales literalmente lo que dicen. En realidad hay que ver el fondo de lo que están queriendo decir y eso es lo que los textos explican. Pero esos mandamientos o esas leyes, tal como te comentaba con el ejemplo de cómo uno se alimenta, eh, lo importante es cumplirlo y ser coherente con eso, porque el resultado de lo que va a ocurrir con la persona, y de ahí esa relación con la ciencia que estás mencionando, todo es causa y efecto. Si uno es coherente con cómo algo se va a desarrollar y además la cábala te explica cómo es ese mecanismo, terminás llegando a buen puerto, porque uno Ujú, hizo, o uno hace lo que tiene que hacer, o uno nota que hay algo malo en sí mismo y pone ese límite para no hacerlo. Hay de los ujú, dos tipos de cosas, por decirlo así. O ujú, sea, identificar lo malo y frenar y identificar lo bueno y hacerlo. Tiene que ver con ese tipo ujú, de ujú, dirección. ujú. Es una forma de vida la cábala. Exacto. Te Y bueno, enseña y a la vivirla. base son esos textos. ¿Eh? Ujú. Te enseña a Que la vivirla. base son los textos bíblicos. Sí, o sea, te enseña a vivir de otra manera, teniendo ese orden Ujú, de uno estar internamente en armonía, internamente en paz, y eso hace que luego en tu trabajo, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, también eso se vaya reflejando. Ahora, si uno tiene caos dentro, automáticamente, capaz que no inmediatamente, pero a la larga siempre va a terminar
destruyendo lo que está alrededor, porque es No, un reflejo vivimos, una cosa de y la vivimos otra. con cierto pesar, con sufrimiento, ¿no? Con pesar, es como que arrastrando la vida. Claro, uno como que vive en ese ciclo y no sabe cómo salir a veces, pero eso tiene que ver con que hay un desorden interior que no, que a veces la persona no sabe qué es lo que tiene que hacer. Bueno, la cábala te orienta en ese sentido porque te explica bien cómo funcionan las cosas, y después te menciona, bueno, si haces tal cosa te va a ir bien de tal manera y si haces tal otro te va a ir mal de tal manera. O Sí, sea, es que es muy clara. el ser Entonces, humano, después haz eh, lo que quieras. el ser humano, la verdad que está aprendiendo a ser coherente, ¿no? Se habla mucho de coherencia, se habla mucho, pero ¿de Ujú. dónde viene esa coherencia? A veces queremos maquillar la coherencia desde afuera, pero hay leyes espirituales. Este acceso a esta información divina que es maravillosa, la verdad, o sea, es una bendición, porque la Kabbalah no tiene nada que ver con religión, la Kabbalah no es una religión. La Kabbalah está fuera de cualquier secta, grupo religioso, dogmático. Por el contrario, la Cábala te enseña a conectar con el Creador para encontrar tu unicidad dentro de la totalidad. Porque no solamente creo que se trata de hacer una corrección de tikkun, se trata de desplegar todo tu potencial divino, co-creador. Porque no eres tú, porque no soy yo, porque siempre somos nosotros, estamos siendo gracias al Creador. Ahora, ya estamos compartiendo que el sustento, la base, los cimientos son los principios cósmicos. Eso es ciencia, ¿ok? Y tenemos sabiduría escrita de hace miles, miles, millones, 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 millones de años que están ahí para desempolvarlos, para que nuestra alma recuerde realmente quiénes somos. Pero también creo que amerita mencionar que la cábala, dentro de ese proceso de descubrimiento, Juan Carlitos, eh, utiliza mucho la lengua hebrea, utiliza mucho ese idioma, utiliza mucho las letras hebreas. Me encantaría que aquí hagamos un pequeño preámbulo, ¿no? Para que la gente entienda cómo están relacionadas en términos generales, ¿no? No vamos a profundizar. Cómo está relacionada cada letra con un principio, con una chispa del creador, con lo cosmogónico. Sí, o sea, las letras, que es con lo que están escritos los Ujú, textos, está explicado que a través de ellas todo fue creado, entonces tiene como mucha sabiduría o mucha información dentro de ellas. Toda la creación, todas las fuerzas que están en esas letras, en conjunto, forman la totalidad de lo que existe. De ahí que los textos estén escritas con ellas y de ahí que sea importante conocerlas porque conociéndolas uno puede irse descubriendo a sí mismo y también comprendiendo lo que ocurre. Hay un texto que estudiamos en una de las reuniones que tiene que ver con esas letras, que las describe desde el Zohar, que es un texto que explica la Biblia desde este lugar. Y el recorrido que hace, no quiero entrar en detalles sobre las letras en sí, pero el recorrido que hace, llamamos que es de abajo hacia arriba, es decir, eh, nosotros somos esa parte espiritual, esa parte de luz, o eso que no se ve, que vive dentro de algo que es algo mucho más material, somos una composición de esas dos cosas, y esas letras también tienen ese recorrido. Hay algunas que están identificadas más con lo material y otras más con lo divino o con lo luminoso. Y el primer objetivo, por ejemplo, que tiene la primera letra es identificar el problema o identificar cuál es el aspecto que nos está alejando de esa fuente de vida y de hecho entonces nos lleva a la muerte, porque es un poco así, o sea,
uno elige un camino o elige el otro y termina empezando a recorrer hacia un lado o hacia el otro. Y esos son ese tipo de prácticas que tienen que ver con este recorrido. O sea, lo primero que uno tiene que hacer si quiere eh, trabajarse a sí mismo es reconocer esas carencias que uno tiene y querer hacer algo con ello, cambiarlo de alguna forma. Y la primera letra que vemos tiene que ver con eso, con esa identificación. Y de hecho lo que comenta esa letra es que la fuerza es tan grande en ese lugar que la primera práctica tiene que ver con lograr no escuchar en ese primer impulso a ese lugar malo, porque si uno lo hace, automáticamente te va a atrapar. Hay que hacer una pausa siempre en ese momento inicial. Y eso es una Como, práctica para nosotros. como un no Y las interno, prácticas ¿no? tienen que ver con eso. Claro, o sea, no sé, te viene la ira por algo, si uno reacciona en ese momento ya perdió. Uno tiene que lograr frenar en el primer instante. Después ya hay otras cosas que uno puede hacer para empezar a procesar diferente la situación. Pero el primer instante siempre es como demasiado poderoso ese ego, y si uno le presta atención, ya pierde. Entonces, hay una pausa que hay que hacer que tiene que ver con esa primera identificación. Y ese tipo de prácticas, que todo el mundo entiende lo que se está diciendo, supongo, y que son tan dichas con estas palabras, o sea, no hay ninguna palabra rara en cuanto a lo que uno tiene que hacer. Sin embargo, es algo muy difícil que hacer. Porque cuando nos quiere atrapar esa intención, uno quiere reaccionar y punto. O sea, no hace ese freno. Entonces, la cábala tiene eso, que es difícil de practicar, pero solo el practicarla va a llevar al cambio, porque es un proceso que uno tiene que poner esfuerzo en eso. Y bueno, no hay otra manera, y por eso es que tampoco hay tanta gente. Y otra de las cosas hermosas que me enseñó la Cábala es, bueno, los límites, ¿no? Los traslado a todas sus dimensiones, en todas sus profundidades, porque creemos que el ser espiritual, ¿no? Es el ser bondadoso, el ser súper bueno. Los textos lo dicen clarísimo, pues el único bueno es el creador, ¿cierto? Nosotros siempre buscamos asemejarnos, parecernos a él, ¿no? Eh, y yo creo que también eso es algo que debemos mencionar, porque hay tantas personas desde porque ese es un ego, también ahí hay como una cascarita, ¿no? De querer ser bueno, siempre caer bien, siempre hacer las cosas por no querer, por querer encajar, por querer estar dentro de. Pero la cábala te enseña a poner límites porque hace que te ames a ti primero y algo que me quedó marcado, ¿no? Y nosotros desde la religión católica, que es donde yo vengo, te enseña, ¿no? Dentro de los 10 mandamientos está ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero realmente es ámate a ti mismo como a tu prójimo. Entonces, a mí la cábala me enseñó a poner límites, Juan, y me doy cuenta que a la gente detesta, le causa escozor escuchar un no con firmeza, ¿ok? Un no con asertividad, no atacando, no, simplemente decir no, no Claro, me no. gusta, exacto. Y siento que estamos tan susceptibles, quizá porque yo tuve que aprender a que la gente me diga no, a que la gente siempre me negara acceso a algo. Pero mira cómo el creador, cuando entiendes que el creador te envía a estas personas, porque tú te das cuenta que todo está siendo divinamente maquinado por el mismo creador, que esa persona que lo vemos como el atacante, que lo vemos como el vil, que lo vemos como el malo, como el logro, realmente lo está enviando el creador. Pero eso no quiere decir que yo acepte, ¿me entiendes? El acto, la acción. Pero yo sí puedo establecer mis límites. Yo sí puedo poner una franja,
¿no? Porque debemos protegernos, por supuesto. Y eso no quiere decir de que no tenga y sienta amor universal, que no ame a mi prójimo. Por supuesto que lo amo, pero lo voy a amar en detrimento a mi salud, a mi condición también de ser divino, ¿no? Y eso me enseñó mucho, me plantó con una conciencia tan grande. De verdad, yo le agradezco mucho al Creador, Juan, por haberte puesto en mi camino, por haber llegado a estos grupos, por haber llegado a estos espacios donde compartimos, donde entendemos el lenguaje indistintamente en el camino que nos encontremos, todos coincidimos en algún momento y hay algo que me gustaría que tú compartas con nosotros, porque ya estamos llegando casi al final de la transmisión. ¿Cómo son las dinámicas de estos grupos? Porque muchas personas entran pensando en encontrarse como que un maestro, una clase en cierta forma podría ser sí, podría ser no, pero cada uno tiene su forma y la estrategia de transmitir el conocimiento. En tu caso, ¿cómo lo trabajas? Mm, Para que hay alguna cosa que dijiste antes que quería también Dale, dale. aportar. Eh, Cuando hablaste de esos límites o de ese, que hablamos previamente también de ese equilibrio y de ese lugar central, para la Cábala lo que es correcto o ese amor no tiene que ver con decir siempre que sí, Exacto. sino tiene que ver con el lugar central en sí. Ujú, Es decir, es tanto el amor de una madre cuando es cariñosa con su niño como cuando le pega un grito porque va a cruzar la calle y la va a pisar un auto. O sea, ujú. las dos acciones parten desde el mismo amor. A veces hay que generar una restricción, e incluso severa, si implica un peligro, y eso parte de la base de querer llevar a la persona a ese lugar de armonía y de correcto, ¿no? Directo. Entonces, las dos cosas son necesarias en todos los aspectos y está relacionado también con esa coherencia. A veces uno no pone límites o no expresa lo que piensa en lo cotidiano, en ciertos ámbitos, y eso para la cábala es algo que termina generando un problema para la persona. O sea, la cábala implica de que cuando las cosas son positivas, llevarlas adelante y colaborar en ese sentido, y cuando las cosas no lo son, expresarlo y hacer, oponerse, por decirlo Ujú, así, y ujú. ser coherente en todos los ámbitos. Y es algo que es una práctica que a veces no es sencilla de hacer. Esa coherencia uno normalmente o muchas veces en muchos ámbitos eh, le importa más lo que dicen los demás o cómo puede llegar a ser visto que esa Exacto, coherencia interna. exacto, exacto, Y para la cábala es mucho más importante ser coherente con uno exacto. que quedar bien con el entorno. Porque Y de hecho es trabaja tu lo que va a generar autenticidad. un mejor resultado luego con el Ah, entorno, porque la persona exacto. no lo ve. Ajá. Entonces, Sí. trabaja mucho en eso y bueno, va en esa dirección. Ujú, Después lo otro que comentaste respecto a la dinámica de los grupos son por Zoom. Son grupos como estamos ahora. Bueno, tú de hecho estás en los grupos. O sea, esto mismo que estamos haciendo ahora es lo que hacemos normalmente. Eh, pero bueno, hay algunas personas más, tampoco muchas. O sea, los grupos tendrán como máximo 10 personas, no porque yo haya puesto ese límite, sino porque es porque lo que normalmente hay en los grupos que tienen más gente, no hay muchos más. Hay momentos en los cuales llega mucha gente porque comenzamos cierto tema y publico en las redes que va a comenzar tal enseñanza, y son enseñanzas que son muy populares por ahí en otros grupos de ujú. Kabbalah y la gente se acerca a ver, pero después cuando ven que está dada desde este lugar, desde que implica un trabajo y que la persona tiene que aplicarlo en Desertores, sí misma, desertores. ya deja de ser atractivo. Porque hay otras formas de enseñar la cábala objetivos.
que son más populares, evidentemente, y que tienen Ujú, muchos más adeptos y que son recorridos de otra manera. Pero de esta forma no es algo tan común. Pero para participar, simplemente, bueno, ahora como creé el Instagram, siguiéndome por Instagram, yo ahí voy a publicar los links de Zoom y se puede acceder a los grupos. Siempre es bueno conversar previamente para explicar de qué se trata, pero viendo este video ya alcanzaría. De hecho, hay en el Instagram un video publicado en el cual también en otro momento expliqué también respecto a esta enseñanza en sí a otras personas que también eran nuevas en esto. Entonces hay como, mismo en la cuenta, lugares como para comprender qué se van a encontrar. ujú. Y después son grupos que son gratuitos, o sea, simplemente hay que querer hacerlo y participar. Ese es otro aspecto que a mí me parece importante, pues bien como mencionaste, o sea, la cábala no nos pertenece a ninguno de nosotros, es una sabiduría que ya está escrita y que conecta con el creador y el creador es el que brinda ese retorno a la persona, esa comprensión, esa fuerza vital. Y al único que habría que pagarle es al creador en sí. Y de hecho uno le paga, entre comillas, haciendo esa corrección y empezando a hacer lo que él dice. De eso Exacto. se trata. Ese pago son Y ofrendas, son no, las no tiene ofrendas. que haber una devolución respecto a alguien humano que esté en el medio y que es circunstancial. Como Ujú, estamos nosotros ahora hablando de eso, habrá otras personas en otro momento y ujú. somos herramientas en ese sentido de Exacto. él. No Ujú, hay mucho más que eso. ujú. Y después por WhatsApp también se pueden comunicar conmigo, después publicarlo por ahí para Ah, que sí, pueda puedes mandar algún publicarlo mensaje a alguna después. persona que quiera. Ajá. Dejamos aquí en Porque comentarios después. los grupos en realidad, ahora también está por Instagram, pero normalmente tenemos grupos de WhatsApp y a través de esos grupos de WhatsApp mandamos los links de Zoom y también eh, dónde avanzamos en las lecturas. Son lecturas de diferentes textos, pero todos están basados en este tipo de enseñanzas, de trabajo en uno mismo, y desde lo bíblico explicado hacia lo práctico, vamos a decir así. Así es, así es. Bueno, eh, todos cordialmente, cordialmente invitados a formar parte de estos grupos. Como bien dice Juan, pues somos un grupo pequeño, pero sabemos que siempre están los que tienen que estar, ¿verdad? El creador siempre es el que llama, el que congrega, ¿no? El que junta. Ujú. Y bueno, pues finalmente decirles de que esta herramienta, si bien es cierto, también nos ayuda mucho a descubrir nuestro poder interior, nuestro poder divino, y que somos un canal para conectar divinamente con el Creador, también te da sanación, ¿no? A mí me sanó, o sea, yo no recibí sanación, absolutamente nada pudo resolver mi tema, mi conflicto, mi salud mental y emocional. Estaba completamente en caos pensando que era hasta esquizofrénica, ¿no? Pero gracias a estos grupos, gracias a Michael Pornar, ¿no? Que si lo leemos, gracias los textos del Zohar, ¿a quién más leemos? Aquí me estoy olvidando, la Cábala Luriana con Isaac Luria, son textos que siempre estamos leyendo y es increíble porque a veces los textos los releemos y siempre te llega algo nuevo. Y hay algo que en algún momento investigué, ¿no? ¿Por qué mi mente sanó? ¿Por qué sanó mi mente? Porque cuando tú alimentas, o sea, hablabas tú del alimento, este alimento que necesita nuestro cuerpo, ¿no? Hablando desde el mundo más denso, desde el mundo espiritual, el alimento es ¿no? Es palabra consciente, palabra sabia, palabra divina, que está ahí, están ahí en los textos místicos, ¿no? Y bueno, yo sé que tú también has experimentado la sanación y con eso me gustaría cerrar, que la Cábala, y yo creo que tú vas a coincidir conmigo, Juancito, la Cábala no te enseña a creer en Dios, te enseña a experimentar, a vivirlo, a sentirlo, porque la gente, la verdad,
creo que solamente utiliza eso de creer y no se replica en el exterior. La cábala te ayuda justamente a sentirlo, a vivirlo. Y cuando pasas a ese espacio, eh, tú ya eres, tú ya eres esa divinidad con esa humildad, ¿no? En el plano, para ser también ese vocero divino con otras, ¿no? Con otras personas. Te agradezco muchísimo por este espacio, Juancito, de verdad. Todos, por favor, al Instagram de Juan, ahí están en las historias los links que va a estar colgando semanalmente, me imagino. Y si desean el contacto del WhatsApp de Juan, también me pueden escribir a mi personal, o sea, acá al Messenger del Insta, y con gusto les comparto el contacto para que se unan a los grupos. Tenemos reuniones de lunes a sábado, no, de lunes a jueves, ¿no? De lunes a jueves y bueno, no es obligatorio, es decir, yo sé que hay momentos en los que se puede ingresar, en los que no se puede ingresar. Y también pasan cosas en el grupo, ¿no? Pasan cosas que llego y de repente, "Ay, justo lo que necesitaba escuchar, sí, me lo reveló, me lo dijo y ya. Gracias, muchas gracias, Juan. Gracias a ti. Y bueno, están todos invitados y bueno, si algo de lo que se comentó resonó, están invitados a participar. Muchas Listo. gracias, Juan. Muchas gracias. Un saludo hasta Uruguay. Nosotros nos reunimos con hermanos de Uruguay, de México, Hay, de hay, hay uno de cada país, Argentina. la verdad. De Perú, yo soy no, tenemos dos peruanos, o tres, creo, también hay de España, si no me equivoco, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Estamos como que de todos los puntos del mundo reuniéndonos en nombre del creador. Gracias a nuestro facilitador, Juan Carlos. Muchas gracias, Juancito. Gracias. Bendiciones. Chao, chao. Shalom, Bueno, shalom. chao, chao. Bye, bye.